Bueno, se lo decía al inicio del programa, una jornada que ha estado marcada por el último pleno que se llevó a cabo hace tan solo algunas horas en la cumbre de las Américas. El presidente Joe Biden entregó un discurso de cierre en donde se abordó principalmente el tema migratorio. Para analizar lo que fue todo este encuentro durante esta semana, vamos a tomar contacto con Jorge Sad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por acompañarnos en Mundo Plus. Gracias, Pablo, por la invitación. Buenas tardes. Bueno, se acaba finalmente este encuentro que había tenido varias polémicas. Lo tuvimos en la palestra mucho antes de que iniciara con toda esta polémica de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y que también se tomó la agenda finalmente propiamente tal de esta cumbre. Antes de entrar a eso, ¿qué podemos concluir finalmente? ¿Fue un éxito o fue un fracaso todo este encuentro? Creo, Pablo, que no había grandes expectativas con esta cumbre de las Américas, que estuvo muy marcada por la exclusión de las tres dictaduras, Cuba, Nicaragua, Venezuela, por la actitud de México, que la siguieron también otros países que tampoco terminaron asistiendo. Y al ver hoy día el cierre, vemos una cumbre con poco anuncio concreto, con no mayores novedades, y demuestra también la etapa a la que está pasando América Latina y también este vacío de liderazgo que gradualmente ha ido generando Estados Unidos en la propia región. ¿Qué podemos esperar? Finalmente, ¿en qué punto queda Joe Biden después de este encuentro? Fue ampliamente criticado antes, como hablábamos, del encuentro por haber excluido a estos tres países, pero también lo fue en su propia casa, podríamos decir, en su propio país. Varios mandatarios estuvieron en desacuerdo finalmente de que no se invitaran a estos tres países, emplazando finalmente a que Joe Biden toma esta decisión de forma solitaria. ¿En qué posición queda Joe Biden? ¿Queda con un liderazgo dentro de la región o su liderazgo, ya se está viendo mermado por toda esta polémica? A ver, lo primero es que Estados Unidos y el presidente Biden tiene otras preocupaciones mucho mayores hoy día que América Latina. Tiene el problema inflacionario, la más alta inflación en 40 años en Estados Unidos, y tiene una política interna muy compleja. La agenda doméstica de Estados Unidos está consumiendo a este presidente y como se ha venido dando los últimos años. Y en política exterior tiene la preocupación de la guerra y la cada vez mayor competencia estratégica con China. Creo que la cumbre de las Américas no es noticia en Estados Unidos y desde el punto de vista de América Latina, creo que más allá de la agenda formal, el tema migratorio, que es un tema que se viene arrastrando hace tiempo en nuestra región, especialmente desde que tenemos la crisis de Venezuela, el tema de corrupción, el tema de recuperación económica, suelen estar en la agenda como estuvieron hace 4 años en Perú. Pero creo yo, Pablo, y un tema muy poco analizado, que lo que ha cambiado en América Latina es el ascenso de China en las últimas décadas, en los últimos 20 años, y ahí es donde Estados Unidos encuentra un panorama distinto. Porque hoy día, ¿qué es lo que vemos de Estados Unidos en América Latina? Una preocupación fundamental en la migración que proviene de México y de lo que llamamos el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, parte también de Nicaragua. Y por otro lado, vemos que la preocupación de Estados Unidos no está hoy día en nuestra región y prueba de ello es que tenemos prácticamente casi 10 embajadas sin nombramiento en estos países. Entonces, creo que la cumbre de la América, que como te decía no había grandes expectativas, refleja finalmente ese gradual abandono de Estados Unidos hacia nuestra región. ¿Se tiene que preocupar Estados Unidos de la influencia que podría generar China en América Latina, teniendo en cuenta lo que tú ya dices, que está dejando de lado todo el continente y que finalmente este encuentro no generó grandes acuerdos finalmente después de esta semana de encuentros? Sí, porque efectivamente hay temas urgentes. El tema migratorio, donde tenemos una Venezuela con más de 5 millones de venezolanos fuera de su país, es una preocupación para la región y también los problemas que se generan en Estados Unidos, que lo hemos visto no solamente con el expresidente Trump, sino también Biden, y por eso hay una agenda de cómo mejorar la gestión de los controles fronterizos, especialmente para la migración irregular. Hace 4 años el tema de la cumbre era la corrupción, y la corrupción, especialmente esta corrupción transnacional, asociada al narcotráfico, al crimen organizado, sigue siendo un problema en nuestra región, así como el debilitamiento de la democracia y muchos de los temas que ya estamos habituados. Pero el tema de China
introduce dos novedades. La primera es que hoy día ya es el segundo socio comercial de la región y ha desplazado a Estados Unidos en una parte importante del Cono Sur como principal socio comercial. Y en segundo lugar, porque está cada vez más invirtiendo en sectores estratégicos. Lo hemos visto en menor escala en Chile, lo vemos en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, incluso con un financiamiento importante de la banca china. Y creo yo, e insisto, Pablo, aunque no ha sido tema central de análisis, es sin lugar a dudas para mí el factor más novedoso desde un punto de vista geopolítico de esa América Latina que ya conocemos, que la conoce Estados Unidos, pero que tiene este nuevo actor desafiante que es China. Y por el lado de América Latina, y con esto termino, muestra también que hoy día nuestra región está muy fragmentada, no tiene una visión común en muchos de los temas. Las alianzas políticas siguen muy vinculadas a temas de afinidades políticas y personales y que por lo tanto nuestra región es cada vez más irrelevante en las grandes discusiones globales. En ese sentido, ¿es necesario seguir haciendo esta cumbre finalmente? Vemos que no existen avances finalmente que se puedan ver en el largo plazo. Hablábamos de lo que sucedió en la cumbre pasada con el tema de la corrupción. Ahora vamos a ver cómo avanzan con el tema migratorio. Se firma un acuerdo, pero tenemos que ver cómo se pone en marcha finalmente todo este acuerdo. ¿Es necesario seguir haciendo esta cumbre o ya no tiene ninguna relevancia en el ámbito internacional? Pienso que sí, Pablo, especialmente porque se venía postergando debido al COVID, y siempre es mejor que los líderes de las Américas se reúnan a que no se reúnan. Pero ¿qué es lo que viene cambiando también? Si tú te fijas, de los 35 países de América Latina y el Caribe, solo asistieron 23. Se nos viene a la cabeza los 3 países que el anfitrión excluyó, que son estas 3 dictaduras. México, pero seguramente México, por la cantidad de interés y compromisos bilaterales que tiene con Estados Unidos, esa relación va a tender a bajar las tensiones que produjo esta no asistencia del presidente López Obrador, pero también se sumaron a la posición de México, Bolivia, Honduras, El Salvador, países que, en el caso de los centroamericanos, tienen una intensa relación con Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que uno puede proyectar hacia el futuro? ¿Cómo Estados Unidos está perdiendo poder o no para alinear a los países de América Latina y el Caribe de acuerdo a sus propios intereses, prioridades y agenda? Creo que eso es cada vez más difícil, Estados Unidos está consciente y que por lo tanto va a generar un cuadro interesante en América Latina en un contexto de rivalidad cada vez mayor, la propia estrategia de seguridad de Estados Unidos lo dice, con China, en el plano financiero, económico, político, tecnológico, entre otros. Dentro de este aspecto del tema migratorio, que finalmente era uno de los grandes objetivos que se tenía, ¿qué tanto puede pesar el hecho de que países tan importantes como Venezuela, como Honduras, no hayan participado de esta situación, pese a que son los países de donde más salen los migrantes hasta el resto de los países del continente? ¿Se va a poder poner en práctica finalmente este acuerdo teniendo en cuenta que ellos no asistieron o puede llegar a resultar algo de lo que sale de esta cumbre? Vamos a tener que ver cuáles son las acciones que están asociadas a esta declaración respecto a la migración. La migración es un problema transfronterizo, requiere coordinación entre los países, partiendo por los países vecinos, que es por donde fluyen el tránsito de los migrantes que van llegando a los distintos lugares. Y si no hay una actitud de mayor colaboración y de coordinación entre los países de América Latina, es muy difícil combatir la migración. Y por otro lado, en la medida en que no mejoren las condiciones de manera sustancial en Venezuela, es difícil que este tema tenga una solución en el corto plazo, porque la migración de Venezuela ha sido muy acelerada, totalmente desmedida, y eso ningún país puede contenerlo de un día para otro. Vamos a tener que ver entonces cuáles son las medidas concretas para contener el tema migratorio, y por otro lado también tenemos que conocer cuál es la agenda de cooperación que va a ofrecer en esta etapa Estados Unidos para los países con los que tiene más relación o tiene una agenda más compartida. ¿Existe en este aspecto de lo que hablábamos de haber excluido a estos países un doble estándar por parte del presidente Joe Biden? Lo habíamos visto en las semanas anteriores con los acercamientos a Cuba, también el acercamiento que existió con Venezuela, pero finalmente él decide no invitarlos. ¿Hay un doble estándar ahí por parte de Joe Biden? Pienso que no.
pienso que una cosa es que uno pueda discutir si es una buena estrategia o no la exclusión, pero otra es relativizar a regímenes que vienen violando los derechos humanos y que tienen a sus países sumidos en una crisis. El ruido que a mí me generó, Pablo, esta discusión, si era una buena estrategia o no excluir a estas tres dictaduras, es que comienzan a verse con una suerte de victimización. Entonces, discutamos la estrategia de cómo nos aproximamos a estos regímenes dictatoriales, pero creo que el anfitrión, que en este caso Estados Unidos, tenía todo el derecho a excluirlo, y si la agenda de Biden es la promoción de la democracia y los derechos humanos, hubiese sido inconsistente tener sobre la mesa a estas tres dictaduras. Jorge, quiero que analicemos el papel que jugó el presidente Gabriel Boric y para eso quiero que escuchemos una de sus últimas declaraciones durante esta jornada y seguimos comentando a la vuelta. Estamos acá para dialogar, para oír y por eso tenemos la más profunda convicción, como han mencionado varios de las y los presidentes que me han antecedido, que para que eso funcione de verdad no pueden haber exclusiones. Acá debiéramos estar todos y no estamos todos. Porque no me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Claro, ahí lo escuchábamos, Jorge, que hablaba precisamente respecto a este tema de la exclusión de estos tres países. ¿Cómo fue su rol, cómo fue su desempeño finalmente del presidente Gabriel Boric en esta primera gran cumbre que tiene desde que comenzó su mandato? Yo creo que comenzó bien. La decisión de ir a visitar al primer ministro de Canadá fue acertada porque se notaba esa afinidad, esa convergencia en estilo. Y luego en la cumbre yo destacaría que esta primera puesta en escena del presidente Boric, que además genera mucha novedad en la región porque es joven, es de los presidentes entrantes, la pudo capitalizar en una parte. Pero también tuvo sombra por el error no forzado, por la imprudencia, a mi juicio, de la afirmación de Estados Unidos en esta pequeña cumbre de los océanos, y porque desde el punto de vista económico, si bien llamó a los inversionistas extranjeros a invertir en Chile, ese anuncio, ese llamado no vino tampoco con hechos concretos acompañados. Por ejemplo, si en la cumbre con los empresarios canadienses hubiese sido deseable una mayor señal de si Chile va a aprobar o no el TPP-11, que Canadá lo promueve activamente y de hecho ya lo ratificó. Y lo que vemos hoy día en Chile desde el punto de vista de la inversión extranjera es que estamos atravesando un periodo de alta incertidumbre política, de definición de nuestras reglas. Entonces, más allá del llamado a venir a invertir a Chile y que Chile ofrece lo que todos conocemos, que ha sido nuestra reputación, estabilidad institucional, Estado de Derecho, si no va acompañado de hechos concretos, creo que es difícil que mueva esta tendencia hoy día donde el inversionista extranjero está más bien expectante con Chile por el nivel de incertidumbre que tenemos, especialmente por la definición del proceso constituyente. Jorge, hablabas de esta novedad que genera finalmente el presidente Gabriel Boric en este encuentro. ¿Se puede alzar a partir de ahora como uno de los grandes líderes de la región? Creo que falta mucho para eso, un gobierno que recién asumió en marzo. Hay que ir procesando, hay que ir haciendo el balance de lo que fue la Cumbre de la América y las próximas agendas. Y lo que le va a pasar al presidente Boric, que es una tendencia en todos los presidentes de la región, es que llegado a Chile va a volver a absorberlo la agenda local. Y la agenda local, la política local, el plebiscito, las reformas que ha anunciado el gobierno, lo van a terminar concentrando en los asuntos domésticos y la proyección de un liderazgo regional, creo yo, va a quedar en esta etapa un poco más desplazado a un segundo plano. O sea, el gobierno primero tiene que consolidarse bien en su instalación, el presidente está recién asumiendo y luego puede pensar en un liderazgo regional, considerando más que la región en este ciclo político ha tenido un cambio bien importante. ¿Y quién podría alzarse como el líder finalmente de nuestra región? Creo que hoy día es muy difícil, Pablo, ver un líder en la región porque tú tienes hoy una tendencia de que la región está volviendo hacia gobiernos de fuerzas de izquierda, así como veníamos de gobiernos mayoritariamente de derecha, fundamentalmente porque los países están cambiando a quien está en el poder, están castigando al partido oficial. De 12 elecciones, en 11 cambiaron al partido oficial, entonces eso ha generado que estemos volviendo a esta suerte de marea rosa que tuvimos en la primera década.
y los líderes que tú ves con mayores niveles de popularidad en nuestra región, en nuestro hemisferio, son dos presidentes que tienen características de populismo y algunas de esta nueva deriva autoritaria. López Obrador en México y el presidente Bukele en El Salvador, que son los que tienen mayor nivel de aprobación, pero que a mi modo de ver no son un ejemplo, el ejemplo más destacado de democracia o de respeto a las instituciones. Hay un vacío de liderazgo hoy día en la región, puede ser una oportunidad para Chile, sin lugar a dudas, pero creo que es un gobierno que está recién comenzando, que tiene muchos desafíos de orden interno para llegar a una conclusión de que se pueda proyectar más allá de la novedad, por ser joven, por ser un presidente que está recién asumiendo, que representa a Boric. Perfecto, muchísimas gracias Jorge por esta entrevista y acompañarnos durante esta tarde en Mundo Plus. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias y muy buen fin de semana. Igualmente.